Vamos a dar inicio a la siguiente ponencia. Nuevamente, bienvenidos, maestras, maestros de las unidades académicas del Tecnológico Mario Molina. Nuestra siguiente ponencia está titulada Microsinger Pump Prototype Driven My Stiffer Motor for Microfluidics, por el doctor Cristian Aarón Dávalos Saucedo. Es doctor en Ciencia y Tecnologías de las Producciones Agroalimentarias por la Universidad Federico II de Nápoles. Es profesor investigador de las carreras de Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería Industrial. Es, Está en el Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato. Tiene reconocimiento de perfil deseable PRODET. Es miembro del Cuerpo Académico Desarrollo de Tecnologías para el Diseño y Caracterización de Biomateriales, con clave de registro ITJMMPHCA11. Eh, Pertenece al Tecnológico Mario Molina, Unidad Académica de Lagos de Moreno. Bienvenidos nuevamente y le cedo la palabra al doctor Cristian. ¿Qué tal? Nada más si me confirman que pueden escucharme. Sí, se escucha, doctor. Excelente. Bien, entonces doy inicio a la presentación. Bien, nosotros, antes de otra cosa, nosotros hemos estado trabajando en distintos proyectos o distintos desarrollos y generalmente tratamos de hacer estos desarrollos o estos proyectos con colaboraciones, ya sea con distintas universidades o con distintos centros de investigación. Y en este caso, me gustaría también compartirles que este trabajo ha sido una colaboración también con la doctora Maritza Alonso Macías, quien se desempeña como investigador en la Escuela de Ingeniería y Ciencias en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. También en este proyecto han participado la doctora Giovanna Rossi Márquez y el doctor Manuel de Jesús Briones Reyes, quienes son colegas de aquí del Campus Lagos de Moreno. Como antecedente del origen de este prototipo, del que les voy a platicar un poquito más adelante, es la necesidad de crear o de tener este tipo de equipos o herramientas que no eran tan sencillos o no siguen siendo tan sencillos de conseguir aquí en el mercado nacional. Esa es la primera, digamos, cuestión que nos saltó a la vista y por eso se decide hacer este tipo de equipamiento, ¿no? Entonces, normalmente cuando nosotros estamos fabricando un dispositivo microfluídico, pues utilizamos distintos materiales como por ejemplo polímeros, tales como los que vemos por aquí en la diapositiva, como el PMMA, PDMS o vidrio incluso. Hay otros como son el papel, termoplásticos, hidrogel, etcétera. Entre ellos es bastante importante considerar pues su uso antes que nada y también el, el costo para la fabricación de estos dispositivos. Como sabemos, bueno, hay algunos dispositivos que están hechos o son fabricados incluso de papel bastante común y siempre se ha buscado, como en todas las tecnologías, cuando empiezan y van teniendo su crecimiento, digamos, su maduración, siempre empiezan siendo tecnologías sumamente caras o normalmente eso es lo que podemos encontrar, que son tecnologías que requieren de una especialización bastante alta y sobre todo equipos bastante caros. Pues en el caso de de este prototipo que les voy a presentar ahora, surge por la necesidad de tener
un laboratorio en la unidad académica de Lagos de Moreno de microfluídica, y nosotros estábamos buscando una técnica para poder fabricar dispositivos de manera bastante eficaz y sobre todo a bajo costo. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde vemos distintos dispositivos que nos sirven para manipular de una manera bastante o relativamente eficaz. Y vemos del lado derecho la figura que tenemos aquí, todos estos utensilios o este material de laboratorio que vemos en la fotografía que ustedes ven del lado derecho, pues ha sido utilizado convencionalmente en laboratorios que son generalmente de química, etcétera. Y por medio de este tipo de dispositivos se ha buscado manipular los fluidos, ¿no? O líquidos principalmente. Pero también tenemos otros que se han ido especializando a través del tiempo, como son las pipetas o pipetas, digamos, ya más especializadas. Nosotros sí podemos observar en algún laboratorio, sobre todo de los modernos, podemos encontrar micropipetas que pueden ser regulables, etcétera, etcétera. Todo esto para tratar de controlar, de manipular adecuadamente pequeños volúmenes de líquidos. Entonces, en la microfluídica, pues lo que buscamos también es algo parecido a eso, es controlar pequeños volúmenes de líquidos de una manera altamente controlada y sobre todo que haga dentro del líquido que estamos manipulando, que haga lo que nosotros deseamos que haga dentro de un dispositivo. Es decir, dentro de ese dispositivo, nosotros podemos generar distintas operaciones que se usan en la industria, tanto alimenticia, cosmética, farmacéutica, e incluso pruebas in vivo de laboratorio, que también sea donde se prueban fármacos, etcétera. Podemos encontrar los dispositivos microfluídicos que necesitarán de algún agente o de algún mecanismo que nos haga inyectar o que nos haga manipular adecuadamente el fluido que nosotros estemos manejando. En este caso, pues será líquido. Nosotros, estas operaciones de las que les hablaba hace un momentito, pues son la manipulación de partículas, la generación de gotas o gotículas, como se dice en español. También podríamos generar un micromezclado. Y, por ejemplo, en la imagen que ustedes están observando, esta es una imagen de una empresa que se ha dedicado desde hace décadas a fabricar dispositivos. Esta empresa se llama Dolomite. Entonces, este es un pequeño ejemplo de un dispositivo fabricado en vidrio, por ejemplo. Entonces, hay distintos métodos para fabricar estos dispositivos de microfluídica, como les comentaba hace un rato, y uno de ellos, de los más costosos que existen, pues es la fotolitografía o la microimpresión o soft lithography. Normalmente nosotros lo que vemos aquí es a este se le llama maestro o máster, como aquellos que se utilizaban en los discos o en la incisión de los discos de vinilo, una tecnología bastante arcaica o vieja en esta década. Pues entonces, en este caso se hace un grabado en una tableta o en una oblea, que en inglés la llaman wafer, y normalmente son hechos o fabricados de silicio y tienen unas características sumamente especiales como la resistividad y algunos parámetros físicos de los cuales pues podemos profundizar más, pero ahorita, para no alargarme en la presentación, digamos que aquí nosotros incidimos por medio de un ácido
y de algunos otros agentes químicos que se utilizan y de un proceso justamente llamado fotolitografía, pues incidimos una imagen de distintos canales que nosotros necesitamos para nuestro dispositivo microfluídico. Y como vemos, aquí en este caso podrían ser 4 dispositivos que están grabados en esta tableta o en esta oblea de silicio. Ahora, como mencionaba, pues este es un método bastante costoso. ¿Por qué? Porque para la fabricación de este tipo de obleas, pues se necesitan, para empezar, el lugar donde lo tendrás que elaborar, tiene que ser un lugar sumamente especial. Estos lugares son parecidos a los lugares donde se fabrican o donde se trabaja con microprocesadores, parecidos a los que utilizamos en las computadoras. Entonces, necesitamos un lugar que esté libre de polvo, o clean room, o cuartos blancos, cámaras blancas, que también se les conoce de esa manera, y hay de distintos niveles. Los niveles de este tipo de cuartos pues son normalmente cumplen un estándar en cuanto a las partes por millón de partículas de polvo que tendrá ese cuarto limpio. Bien, esto nada más como preámbulo de lo que les voy a comentar más adelante. Ahora, nosotros, como les comentaba desde un principio, estamos tratando de buscar nuevas estrategias para optimizar los recursos que ya tenemos. Entonces, pues lo que buscamos es fabricar estos componentes o estos equipos de una manera bastante rápida, barata, y sobre todo buscamos métodos de fabricación de tanto de dispositivos como de equipos que nos sirvan para usar estos dispositivos, igual optimizada, de una forma optimizada o óptima, donde nosotros podamos fabricar incluso nuestro propio equipo. Sobre todo eso es lo que buscamos, ¿no? Teniendo en consideración que estos equipos, como inicio de cuestiones, pues se compran normalmente en el extranjero y tienen aranceles bastante altos y sobre todo los tiempos de entrega son sumamente altos. Bien, para la fabricación de este prototipo, pues bueno, nosotros preparamos 3 distintos diagramas o 3 distintos diseños, los cuales fueron evaluados seleccionando el diseño que nos pareció el más adecuado debido a sus características técnicas. Entonces, aquí vemos algunas de las partes o de las piezas que conforman el prototipo y que fueron diseñadas en nuestro laboratorio. Ahora, este diseño del prototipo fue realizado o todas las piezas las realizamos en Autodesk Fusion 360 con una licencia académica. Es decir, que costó 0 pesos al equipo de investigación que está haciendo este desarrollo. Ahora, también utilizamos otro software para la impresión en 3D. Este software es un software también libre, costó 0 pesos, para hacer la impresión 3D. Este software se llama Cura. Y después utilizamos una impresora, no es esta la que aparece aquí, esta nada más la tomé de internet. Es una impresora 3D la que utilizamos para poder imprimir las piezas que nosotros necesitábamos, las que ya teníamos diseñadas y que habíamos evaluado el diseño o los diseños y habíamos seleccionado. También utilizamos el material para la impresión en 3D, que es el ácido poliláctico, ¿sí? Este ácido poliláctico, pues bueno, tiene algunas características que nos ayudan para realizar las impresiones en 3D. Como estructura o como parte del ensamblaje de este prototipo, utilizamos 2 barras metálicas y de 8 milímetros y además un tornillo sin fin con su
bueno, ahorita en español se me va el nombre, se llama NOT en inglés, ¿no? Eh, es husillo, ya me acordé, se llama husillo. También utilizamos un motor a pasos de la marca Shinano, Kenichi, con ciertas especificaciones. Utilizamos también un acoplamiento de 5 milímetros a 8 milímetros de aluminio y que se podía fijar utilizando una llave hexagonal por un lado, ¿no? En el módulo de control para el prototipo utilizamos una Raspberry Pi 3. Este se usa como controlador y se usaron también en el diseño 3 optoacopladores, que estos trabajan para habilitar o cambiar la rotación o la dirección de rotación del motor del prototipo. El último funciona como un puente para conectar la señal de la Raspberry Pi hacia el driver del motor. Como driver utilizamos el A4988. Podemos observar del lado izquierdo el diagrama donde tenemos los 3 optoacopladores y donde tenemos también el driver y donde tenemos la Raspberry Pi. Ahora, acá lo vemos al lado derecho de manera física, funcionando. Tenemos la Raspberry Pi, tenemos el protoboard y tenemos también una fuente de 12 volts. El programa con el cual nos comunicamos o le mandamos las órdenes a nuestro prototipo, pues es escrito en un lenguaje que se llama MicroPython. Fue desarrollado ejecutándolo en la Raspberry Pi. Entonces, para esta operación o en este script o en este programita que se escribió específicamente o se diseñó para el prototipo, pues se realizó una interfase gráfica para el usuario. A continuación la estamos viendo por ahí en pantalla, es una fotografía de la GUI o de la interfase de usuario gráfico, con dos funciones principalmente. La idea de nosotros es tratar de usar por lo menos 2 prototipos simultáneamente. Hay algunos experimentos que requerirán, dependiendo del diseño de los circuitos microfluídicos, pues requerirán incluso hasta de 4 prototipos simultáneamente y controlarlos de manera individual o independiente entre sí. Ahora, nosotros podemos encontrar que podemos programar desde la interfase gráfica de usuario programada en el MicroPython la frecuencia con la que queremos que gire nuestro motor a pasos. La dirección también la podemos cambiar y el momento en el que nosotros necesitemos que inicie la función el prototipo. Y por esto obviamente se utiliza o está habilitado para los motores o la cantidad de motores que nosotros pudiéramos necesitar. Entonces, de esta manera podríamos estar cumpliendo las expectativas de nuestro prototipo. Aquí está en esta fotografía el ensamblaje completo o el prototipo funcional de la bomba paramicrofluídica. Nosotros podemos ver las piezas ya ensambladas de la manera como la habíamos previsto o como se había hecho en el diseño. Y bueno, ya casi para finalizar, pues la bomba fue probada o se hicieron pruebas preliminares donde la probamos y puede tener un rango desde 1 microlitro por hora hasta 5 mililitros por minuto. Se probó esto con una jeringa de capacidad de 5 mililitros y fue comparada además con una bomba regular
o de las que se encuentran en el mercado que tenemos en el laboratorio, que es la bomba Aladin AL1000, y no se encontraron diferencias significativas entre las funciones que hace una bomba y la otra. En conclusión, nosotros podemos manejar o podemos inyectar fluidos con una precisión aceptable que permita producir operaciones también como las que ya mencionábamos, tales como el mezclado, separación o algún otro tipo de operación en la que se requiera una bomba una bomba de microjeringas. Lo que representaría o estaría representando para diversas industrias, y ya ahora representa para al menos nuestro laboratorio un ahorro bastante considerable en recursos. Además de que se puede vender o se podría llegar a comercializar la idea, ¿no? O hacer un modelo de utilidad, o podría ser un equipo que se podría, donde se podría obtener propiedad industrial, intelectual, perdón. También para algunas universidades o otras industrias. El prototipo trabaja apropiadamente y dispensa el fluido que nosotros tenemos en la jeringa, y lo puede llevar directamente hacia el sistema microfluídico sin mayor problema. Bien, pues esta es la presentación. Les agradezco su atención. Muchas gracias, doctor Cristian. No sé si alguna maestra o algún maestro tenga alguna pregunta para el doctor. Adelante, maestro Ted. Sí, buen proyecto. Una pregunta, ¿por qué escogieron una bomba de jeringa y no una bomba peristáltica? Es que en la aplicación, excelente pregunta. En la aplicación que nosotros necesitamos, la bomba peristáltica tiene una fluctuación en cuanto a la erogación del fluido. Entonces, por esa razón, se trata de que haya la menor cantidad de fluctuaciones en la erogación, y por esa razón se usa la bomba de este tipo. Ok, gracias. Y bueno, otra pregunta. Sí, la jeringa tiene un volumen que inyectan. Sí. No es necesario estarle, digamos, suministrando un líquido de manera constante, o la aplicación demanda la inyección de un volumen específico, no continuo. También muy buena pregunta. Sí, ese es un problema que se presenta cuando nosotros estamos usando cantidades bastante altas o grandes de fluido. Pero en el caso de los circuitos que nosotros estamos utilizando, pues son, digamos, cantidades bastante pequeñas o reducidas de fluido, en donde con una jeringa incluso de 5 mililitros podríamos durar haciendo un experimento, por ejemplo, de incluso 15 o 20 minutos. Entonces, sí es una cuestión técnica que se debe de superar, pero eso, digamos, en la parte de diseño microfluídico, pues ya está superado desde el punto de vista que nosotros podemos utilizar algún otro medio para manipular los fluidos. Ejemplo, aquí en la unidad académica de Lagos, justamente buscando pues profesionalizar y adquirir nuevos equipos, diseñamos otro sistema en el cual funciona por medio de gas. Es decir, en lugar de tener la jeringa que vaya empujando al líquido, pues tenemos un recipiente en donde el aire, se inyecta aire dentro de un recipiente, y ese mismo aire aumenta la presión al interior del recipiente, que está cerrado herméticamente y tiene una salida
en la parte superior de la tapa o a un lado de la tapadera, por ahí hace fluir el líquido. Entonces, de esa manera se podrá estar inyectando el líquido al circuito o al sistema microfluídico que nosotros tengamos. Entonces, digamos que ahí sería cuestión de buscar otra alternativa. Incluso he visto en alguna bibliografía que utilizan algunos sistemas donde usan el mismo elemento que se mueve o que está accionado linealmente en el prototipo, ese lo usan con 2 jeringas. Entonces, el movimiento hacia un lado sería para recargar la jeringa o sea, serían 2 jeringas paralelas, solo que las dividiría el elemento móvil. Digamos que ese sería un modelo de utilidad, pero que ya no es tan interesante porque ya lo he visto por ahí diseñado. Entonces pues ya sería copiar una cosa que ya está hecha, que hasta cierto punto pues sería bastante práctico, ¿verdad? Pero sí existe esa posibilidad también. No sé si quedó resuelta la duda. Gracias, maestro. Al contrario, muy amable por preguntar. Creo que ya no tenemos alguna otra pregunta. Entonces, damos por terminada esta ponencia de ahorita. Damos gracias al doctor Cristian Dávolas por la presentación y vamos a continuar con la siguiente ponencia ahorita en unos 3 minutos. Al igual, es como le hemos estado haciendo, cerramos la sesión y volvemos a entrar por las cuestiones de la grabación. Muchas gracias.